Buenos días a todos, bienvenidos a Global CV como Internacional Mi E-Commerce, utilizado por la Cámara de Comercio de Valencia y por IBACE Internacional. En primer lugar me presento, soy Marian Montesinos y antes de empezar a presentar la jornada de hoy y dar paso a los ponentes, queríamos comprobar una vez más que nos oís y podéis vernos perfectamente. En el caso de que no nos pudierais oír, os recuerdo que normalmente la cosa se soluciona activando la configuración del sonido en la opción audio del equipo dentro del panel de control. En caso de que aún así no pudierais escucharnos, hay dos opciones. O bien comunicaros a través del chat, ya sabéis que tenéis un chat en el apartado en el panel de control, y si no, podéis cerrar la sesión y volver a entrar. Normalmente así se soluciona el problema. Bueno, informaros que la presentación que vamos a mostrar a lo largo del webinar de hoy es una sesión en directo y que al final de la presentación, a lo largo del día de hoy, a más tardar mañana, trataremos de enviaros un email con la presentación. Para poder recibir esta presentación, yo sí que os pido una mínima colaboración y es que cumplimentéis la encuesta de satisfacción que se os va a enviar inmediatamente después de que cerremos el webinar y de que hayáis asistido al mismo. Lo dicho, la presentación es en directo, por lo tanto vais a poder ir mostrando o planteando las dudas que tengáis a lo largo de este webinar al ponente que luego os presentaremos. En el coloquio, al final de la presentación, yo estaré junto con el ponente, tanto desde IBACE como desde Cámara, estaremos con vosotros para intentar plantear de la forma más clara las dudas al ponente y que vuestras dudas queden resueltas. Aún así, deciros que os vamos a pasar también la presentación y el contacto de la persona que hoy estará con vosotros y cualquier cosa, pues con más calma se pueden plantear estas dudas y tratar de encontrar soluciones. A través del chat también vamos a ir enviándoos una serie de enlaces en los que vais a ver la oferta completa de webinars que hemos ido haciendo a lo largo de estos meses y también los webinars que se van a desarrollar en próximas fechas. También os pasaré el enlace del boletín digital internacional de Cámara Valencia, pero antes de empezar con el webinar y tal y como ha empezado la presentación inicial, este es un taller que trabajamos de manera conjunta desde IBACE y que ofrecemos desde IBACE y desde Cámara Valencia. Así que voy a permitirle unos minutos a Begoña Sánchez de IBACE Internacional, que me imagino que algunos de vosotros que estáis en el área digital o que estáis en el tema de la internacionalización ya la conocéis. Begoña, cuando quieras puedes activar tu micro y activar tu webcam y Begoña os va a comentar un poquito qué ayudas podéis encontrar desde IBACE. Gracias, Begoña. Buenos días. Gracias a ti, Marian. Buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos a este webinario que bueno, como bien ha indicado Marian, se integra en el marco de ese programa global, ese programa de contenidos que se desarrolla a iniciativa y con el esfuerzo tanto de cámaras de comercio como de IBACE Internacional. El marketing digital y el e-commerce, el comercio electrónico en concreto, es un área de trabajo en el que bueno, vamos desarrollando iniciativas y trabajando desde hace ya bastantes años y que en este caso pues nuestra intención es de seguir trabajando y por supuesto intensificar en el marco económico y en el contexto en el que nos encontramos. Por mi parte simplemente quería dedicar 2 minutos para recordaros o haceros llegar a aquellos que no las conozcáis las líneas de trabajo, las iniciativas que ahora mismo tenéis a vuestra disposición desde IBACE Internacional. Esas líneas de trabajo fundamentalmente se dividen en dos partes, una parte estratégica a través del programa Exportnet. El programa Exportnet es un programa de asesoramiento personalizado y que se desarrolla a través de, bueno, pues de un sistema de ayudas también con el objetivo de aportaros pues, el conocimiento y la experiencia de personas con una trayectoria en este área, con personal experto, que a lo largo de un máximo de 8 meses os ayudarían a elaborar vuestro propio plan de marketing digital adaptado a mercados internacionales.
¿de acuerdo? Es un apoyo estratégico que ya os digo que venimos trabajando con empresas de muchos sectores y con proyectos muy diferentes. Además de eso, podéis contar con la red de oficinas y delegaciones, antenas de IBACE en los diferentes mercados, precisamente para identificar esos mercados electrónicos, esas plataformas de venta online más adecuadas en función del sector en el que estéis trabajando y desarrollar la estrategia concreta en cada mercado que sea más adecuada también en cada caso. Nuestro personal experto en las diferentes delegaciones están desarrollando una labor de asesoramiento y de apoyo y podéis contar con ellos. Aparte de esta, digamos, esta línea estratégica dividida en estas dos acciones, sabéis que tenéis a vuestra disposición una línea de ayuda económica, ayudas económicas directas a todas aquellas acciones de promoción exterior que desarrolléis en los diferentes mercados. Y entre todos los gastos elegibles que apoyan el plan de internacionalización, recordaros que también los hay relacionados directamente con acciones de marketing digital, desde la adaptación de la web a mercados internacionales, pasando por gastos de comunicación online, publicidades o inserciones en diferentes plataformas online, directorios electrónicos, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues es importante que lo tengáis en cuenta. Yo, por mi parte, me pongo a vuestra disposición para ampliaros cualquier información que necesitéis en el momento en que lo necesitéis y, bueno, pues comentar cualquier aspecto, cualquier detalle más particular que tenga que ver con cada uno de vuestros proyectos. Daros las gracias por vuestro interés y vuestro tiempo hoy y nada, por mi parte nada más. Muchas gracias. Muy bien, Begoña. Pues nada, ahora brevemente vamos a introducir tanto Begoña como yo lo que es este webinar y ya enseguida damos pie al ponente y vamos a disfrutar de su intervención, que seguro que va a ser muy interesante. El webinar se enmarca dentro del área de cómo internacionalizar mi e-commerce, convertir nuestra estrategia online local en una estrategia e-commerce transfronteriza puede parecer una tarea realmente difícil y ardua desde el principio. Vender más allá de nuestras fronteras puede hacer que más personas conozcan nuestra marca y atraer nuevos clientes que compren más productos. Las estadísticas, además, sobre el tema de mercados transfronterizos online hablan por sí solas. Según diferentes consultoras, como por ejemplo McKinsey Global Institute, el flujo global podría duplicarse o incluso triplicarse en 2025. Además, con todo el tema de la pandemia, todo esto se ha visto mucho más agilizado y mucho más forzado a avanzar más rápido. El e-commerce internacional representa actualmente más del 10% de las ventas mundiales. Cuestiones claves como conocer los hábitos o características de compra en el mercado exterior, conocer la legislación de cada mercado, disponer de una buena traducción del sitio web. Son cuestiones a tener en cuenta que pueden mejorar notablemente el rendimiento de un e-commerce y aumentar la confianza del cliente. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de preparar nuestra estrategia de e-commerce en el extranjero a nivel internacional? Bueno, pues para responder todas estas cuestiones contamos con la participación, con la presencia de Óscar Aguilera, que compartirá tips y consejos clave para sacarle el mayor partido al negocio internacional online. De Óscar os puedo decir brevemente que es un emprendedor nato, es CEO de la empresa StarGo Connection, entre otras, empresa que desarrolla en el mercado nacional y en el mercado internacional está también llevando a cabo procesos de implantación, como por ejemplo en Latinoamérica. Es consultor de transformación digital, especializado en SEO y posicionamiento web, con una amplia experiencia en combinar e integrar la estrategia online con la estrategia tradicional, logrando que las empresas triunfen en estos escenarios. Es uno de los proveedores, además, homologados dentro del portal TIC Negocios de Cámara Valencia y yo estoy convencida de que la participación de Óscar os va a resultar súper interesante y que la vamos a disfrutar mucho. Así que, Óscar, cuando quieras, gracias por estar aquí y todo tuyo. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros por organizar. Nada, con una presentación así uno se queda asombrado. La verdad que muchísimas gracias y como siempre, pues bueno, mostrar mi apoyo total a todos los organismos, entidades que estáis apoyando la digitalización con estos webinars, estas formaciones y en especial, bueno, como os tengo tanto cariño a Cámara Valencia, que llevo mucho tiempo participando y en este caso al Departamento Internacional. Muchas gracias, Óscar. A vosotros. No quiero robar mucho tiempo en mi presentación, que ya la has hecho genial y muchísimas gracias. Y empiezo a explicar un poquito todos los aspectos que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos 6 años
y a ver cómo podemos internacionalizar nuestro e-commerce y dónde hemos visto los principales fallos durante estos 6 años. Con vuestro permiso, empiezo. Compartimos pantalla y adelante. Perfecto. ¿Estáis viendo ya mi pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Vale, pues yo voy a quitar esto de aquí, que me está molestando. Vale, ahora, perfecto. Vale. Bueno, pues... A ver, aquí. Vale. Nada, como me ha presentado también, yo no voy a seguir. Entonces, nada, me tenéis mi LinkedIn como Óscar Aguilera Gavilán, me podéis localizar, preguntarme cualquier cosa que necesitéis. Y yo voy a empezar hablando un poquito de cuáles son los aspectos o los puntos que yo destaco, ¿no? O que quiero destacar en esta conferencia para internacionalizar nuestro e-commerce, ¿vale? Vamos a hablar de cómo elegir los mejores países para vender. Es decir, una de las cosas, el mundo tiene muchísimos países. ¿Dónde debo internacionalizar? No siempre hay que ir a la mejor a los países que conocemos, no siempre tenemos que optar a un mercado que creemos, ¿no? Porque muchas veces nos movemos por intuición o porque de repente un loco italiano o un ciudadano alemán nos ha entrado y ha encontrado nuestra tienda y nos ha comprado, ya pensamos, hostia, tengo que abrir mi tienda en Alemania. No, no, eso no es cierto. Entonces vamos a ver cómo verdaderamente estudiar en qué país me puedo ofrecer mi producto o servicio. ¿Cómo hacer un e-commerce multilingüe de forma correcta? Muchas veces nos encontramos en nuestro trabajo durante estos 6 años, nos hemos encontrado muchos e-commerce que han intentado internacionalizarse, pero verdaderamente no lo han conseguido y no es a lo mejor porque su producto en ese país no sea de forma, no tenga cabida, es más bien porque no se ha hecho de forma correcta la gestión, ¿no?, de hacer multilingüe el e-commerce o internacionalizar el e-commerce que tiene. Luego nos hemos encontrado un montón de errores que normalmente lo hemos visto que se han repetido en muchos proyectos, entonces os los queremos enseñar para que veáis un poquito dónde se está fallando. Y por último, bueno, pues herramientas y plugins y demás utensilios que utilizamos muchas veces cuando alguien o algún cliente nos pregunta, oye, ¿podemos hacer un estudio de mercado para internacionalizar mi proyecto? Pues bueno, un poquito las herramientas que utilizamos y hacia dónde las queremos usar, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por los puntos a la hora de elegir el país al que nos queremos centrar, ¿no? Al país que queremos irnos, al país que queremos, puede ser una intuición, pueden ser que te han entrado varios pedidos durante el último mes de ese país, pero antes de tomar la decisión de ir hacia ese país o de ir a internacionalizar nuestro e-commerce, debemos de ver verdaderamente si merece la pena lanzarnos hacia ese país, ¿vale? Lo primero, y uno de los sitios donde yo aconsejo, ¿no?, hacer las primeras consultas es en Amazon. En Amazon podemos registrarnos con una dirección de Reino Unido o registrarnos con una dirección de Alemania y entonces Amazon nos mostrará productos que llegan a Alemania y productos de Alemania. Por tanto, nos va a dar una orientación, es el mayor marketplace. Actualmente Amazon ha conseguido el 15% ocupar el 15% del e-commerce español, de la facturación del e-commerce español. Ha crecido y ha triplicado sus ventas a nivel mundial. Entonces, Amazon es uno de los referentes. Debemos de entender que Google va a buscar información e incluso algunas veces va a comprar productos, pero cuando uno va a Amazon va a comprar. Entonces, es un buen sitio para saber cómo nuestros productos, ¿vale?, están en ese país, ¿vale? Entonces, yo lo que os aconsejo es que os registréis dentro de Amazon con el país de la dirección de origen, es el país donde queréis recibir la información para que Amazon os empiece a mostrar productos para ese país. Y entonces ahí veréis, pues, si nuestro producto es demasiado caro, si se está vendiendo el producto, si hay un producto similar, si hay un producto que lo podemos comparar, si hay un producto que es diferenciado pero sí tiene cosas en similitud y empezar a hacer el primer análisis, que para nosotros es muy importante. Es decir, no merece la pena entrar en un país donde nuestro producto se fabrica allí directamente, a lo mejor a un coste del 50%. No tiene ningún sentido. Entonces Amazon va a ser esa primera puerta a ver si nuestro producto lo podemos manejar y lo podemos ver que se vende dentro de ese país. Luego, por otro lado, esto ya lo hemos comentado alguna vez, existen unos programitas, un software que se llama VPN, ¿vale?, que es un programa para que nosotros, nuestra conexión de Internet, digamos que pertenece a otro país. Esto es una de las cosas que se utiliza, ¿por qué? Porque Google te geolocaliza, ¿vale? Google nos hace una geolocalización.
Si os fijáis abajo en la página de Google, cuando tú te pones en el buscador, abajo te está diciendo desde la zona que te conectas. Vale, pues entonces para engañar al buscador tenemos que instalar un programita que se llama VPN y ese programa lo instalamos en nuestro ordenador y en la VPN elegimos el país de donde quiero conectarme. Entonces, este software lo que va a hacer es decirle a Google que estás conectado desde una IP de Alemania, por poner un ejemplo. Y entonces las búsquedas que realicemos en Google van a ser búsquedas desde Alemania, por tanto, o desde el país que elijamos. Por tanto, aquí ya podremos hacer un rastreo también desde Google, identificando qué búsquedas están apareciendo sobre nuestro producto o servicio dentro del país al que nos queremos internacionalizar y nos dará una orientación bastante buena sobre qué está apareciendo. Esto se utiliza muchísimo no solo para ver un estudio de mercado, sino también para generar el contenido, qué contenido está buscando nuestro cliente en ese país, cómo es el contenido que está mostrando, la intención de búsqueda Google, es vídeo, es un post, es un producto, qué está haciendo. Una de las cosas que también se puede mirar es si está mostrando en ese país Google My Business, que ya empieza a introducirlo cuando buscamos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la VPN también es muy importante. Sí, estamos utilizando primero para hacer ese estudio de mercado Amazon y por otro lado nuestra VPN maravillosa para que Google nos dé la información desde el país que queremos internacionalizar. Luego vamos a ir un poquito más allá. Uno de los mayores, de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es la legislación vigente sobre e-commerce en el país que nos queremos internacionalizar, porque nos podemos encontrar sorpresas, como que a lo mejor no podemos mandar a Alemania productos de peluquería que contengan gas porque los servicios de aduanas no los permiten pasar. Hay países a los que no se pueden exportar cierto producto alimentario o tienen unas leyes fitosanitarias que debemos de cumplir. Perdón. Esto es muy importante, debemos de estudiar si la legislación vigente nos permite y no nos encarece el producto a la hora de internacionalizar nuestro e-commerce. Podemos cometer el error tan grave de, oye, este país es maravilloso, este país tiene un precio donde yo puedo reventar el mercado, mi marca es muy potente, la calidad es muy potente, veo que hay una intención de búsqueda del usuario y de nuestro buyer persona que puede estar muy interesado, pero la legislación vigente ni de coña me permite vender allí. Entonces, es una de las cosas que también debemos de analizar, la legislación vigente, sobre todo para internacionalizar la parte del e-commerce. Y yo creo que, bueno, es una de las cosas más importantes, es para montar nuestro e-commerce, estudiar la logística de ese país. Esto ahora lo veremos también en la parte de errores más comunes. Oye, tengo un producto súper competitivo, me permite la legislación entrar. Amazon estoy viendo que el producto tiene un precio coherente y puedo entrar a competir, pero ahora, ¡puff!, los gastos de envío se disparan a 26 euros, se disparan a 30 euros, duplican el precio del producto. Por tanto, debemos de montar una infraestructura logística verdaderamente potente para que estas cosas no nos pasen. Todo esto debemos de hacerlo, ¿vale?, para ver qué país verdaderamente nos interesa a la hora de internacionalizarlo. Porque si no estaríamos cometiendo el error de empezar la casa por el tejado. Primero debemos de ver nuestras posibilidades de mercado en ese país, después debemos de ver si nuestra logística no lo permite, si la legislación no lo permite, y entonces ya dar, una vez hecho todo este estudio de mercado, permitir dar el segundo paso totalmente. Otra de las cosas que normalmente hay que tener en cuenta, una vez que tenemos toda la parte analizada, ver el coste. Pensar que cuando montáis un e-commerce estáis montando una tienda en mitad del desierto. Es una tienda en mitad del desierto. Nadie la conoce, nadie conoce tu marca, nadie conoce tu reputación. Si vienes de un caso que ya es conocida la marca, pues puedes tener una cierta facilidad de crecimiento, pero sigues estando en mitad de un desierto y hay que hacer una inversión en publicidad. Hay que poner las cartas encima de la mesa para ganar en ese país reputación, para ganar en ese país confianza, para ganar en ese país, sobre todo, fieles seguidores, ¿no?, para este marketing de evangelización que muchas veces hablamos, de obtener clientes y, al fin y al cabo, incrementar tus ventas. Por tanto, debemos de saber qué inversión de publicidad debemos de hacer en ese país. ¿Por qué? Porque el CPC depende, el coste por clic en la publicidad depende de un país a otro, es un sistema de pujas y, por tanto, tenemos que tener todo esto muy bien estudiado, porque lo podemos tener todo, pero luego si no podemos invertir en publicidad, porque la publicidad está muy reñida, porque la publicidad es muy cara, al fin y al cabo hemos hecho todo un esfuerzo para nada.
Eso debemos de tenerlo en cuenta. Por eso yo os aconsejo siempre estos puntos, tenerlos muy en cuenta para poder elegir el país al que nos vamos a dirigir. Una vez decidido a qué país me voy a ir o a qué país me quiero dirigir o dónde voy a poner el siguiente paso de mi e-commerce, ¿vale? Es centrarnos en ese sitio. Otra de las cosas que debemos de tener muy en cuenta es elegir un sitio y empezar por ahí, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo hacer un e-commerce multilingüe de forma correcta. Esto muchas veces no lo hemos encontrado, que se intenta hacer, pero suelen fallar algunas cositas. Una de ellas, y para empezar, es cuando vamos a montar un e-commerce en diferentes idiomas, hay que tomar la decisión de si monto en un subdominio, es decir, si mi página se llama mi tienda online, ¿vale? Podemos montar de dos maneras el idioma. En el directorio, es decir, mitiendaonline.com/en, que nos representaría la parte de inglés, ¿vale? O podríamos hacerlo al revés con un subdominio, ¿vale? Que sería en.mitiendaonline.com, ¿vale? De las dos maneras funciona correctamente. Lo que tenemos que tener claro es que tiene que estar delimitado en un subdominio o en un directorio, pero no podemos hacerlo con URLs, que ahora hablaremos este caso, no con URL que son momentáneas o para la traducción momentánea, ¿vale? Que son estas URLs que aparecen con códigos y números, son unas URLs que van a estar funcionando durante un rato mediante la traducción y luego desaparecen, ¿vale? Luego debemos hacer un keyword research. Un keyword research, debemos de buscar las palabras clave que verdaderamente, ¿vale?, se están haciendo en ese país. Os explico por qué. Muchas veces utilizamos la traducción literal para términos que no verdaderamente no se traducen literalmente de un idioma a otro, ¿vale? Por tanto, podemos tener problemas de que cuando orientamos todo nuestro e-commerce al SEO, ¿no? A esa parte de SEO, a todas esas palabras clave que queremos posicionar, a todas esas categorías que queremos posicionar. Por ejemplo, se me ocurre desechables en peluquería, ¿no? Pues son los cuellos estos, las servilletas, el gorrito de tal, los guantes, toda esta parte de desechables. A lo mejor la traducción desechable no existe literalmente en Alemania o en Francia y se llaman de otra manera, utensilios de reposición, por llamarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si hacemos una traducción literal no estamos atacando a la palabra clave que verdaderamente está en ese país. Por tanto, debemos de hacer un keyword research, como hicimos verdaderamente en España. Debemos de hacerlo también en ese país que hemos elegido para destinarnos y encontrar verdaderamente las palabras clave. Y a lo mejor incluso tienes que cambiar la estructura para la parte de inglés o para la parte de alemán o para la parte de francés, porque es totalmente diferente. Por eso se utiliza un subdominio o un directorio, porque verdaderamente vamos a tener como dos tiendas, una en inglés y otra en España. Y eso es la única manera de hacerlo correctamente. Por otro lado, por favor, textos traducidos profesionalmente. No utilicéis Google Translate, no utilicéis aficionados, no intentéis ahorraros dinero en las traducciones. Pensar que tú entras en un e-commerce en España y te encuentras faltas de ortografía. Piensa que entras en un e-commerce y genera una desconfianza, que esa desconfianza al final lo que va a provocar es que tu cliente objetivo no compre. Internet se basa muchísimo en la confianza, por tanto, si no estás empatizando con ese cliente, si no estás consiguiendo verdaderamente transmitirle la necesidad, no vas a conseguir venderle. Y para eso necesitamos textos hechos por profesionales de la traducción. No lo olvidéis eso, por favor, porque es algo que me encuentro en muchísimas tiendas. Una de las cosas que hemos visto que tiene mucha mejor conversión dentro de los e-commerce es la adaptación de la moneda local. Debemos de adaptar nuestro e-commerce a la moneda local. Si vamos a vender en Europa, tenemos el euro, pero si vamos a Londres o vamos a Reino Unido, debemos de poner la libra, y si vamos a abrir objetivo en Latinoamérica o en Estados Unidos, nos debemos de ir a la moneda local. Eso va a hacer tener mucha más confianza sobre nosotros y saber en todo momento cuál es el precio verdadero. Si no tendría, imagínate estar comprando en una tienda y tener que estar todo el rato con el móvil. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? Eso es una locura. Por tanto, debemos de adaptarnos a la moneda local.
algo muy importante, para mí es bastante importante dentro del desarrollo de los e-commerce a nivel internacional, es poner las cabeceras HTML de geolocalización. Esto es algo bastante técnico, pero Google, además están las directrices de los buenos usos de Google para el tema SEO, ¿vale? Él te da unas cabeceras de HTML que lo que hace es que si tú tienes un e-commerce en 5 idiomas, ¿vale? Tú en toda la página web le pones una cabecera HTML que le dices, si el usuario que visita mi tienda viene por un navegador que la lengua es inglesa, mándalo a mi versión de inglés. Si viene por uno de versión portugués, mándalo a mi portugués. Y si los haces con todos los idiomas y luego dices, si viene alguien en incógnito, mándalo a inglés o mándalo a español. Entonces, estas cabeceras en HTML ayudan muchísimo porque lo que van a hacer es que si alguna persona te conoce por algún término que es usado en español o en inglés, al entrar en tu tienda automáticamente se va a la parte de inglés. O se va a la parte de alemán o se va a la parte de francés. Esto ayuda muchísimo a la hora de la usabilidad de nuestros clientes dentro del e-commerce y mejora la navegación, incluso la venta dentro del propio e-commerce. Las etiquetas correctas de hreflang, esto es una de las cosas que nos encontramos muchas veces y además hemos visto alguna penalización dentro del mundo del SEO por estos casos. Por tanto, las etiquetas hreflang son las etiquetas que metemos también en parte del código HTML para decirle en qué idioma está cada parte de nuestra web. Lo que nos permite, además, posicionar las páginas no solo en España, sino además también posicionarlas en otros países. Si no tenemos la etiqueta hreflang, Google va a entender que no tenemos otros idiomas, por tanto estamos duplicando contenido e incluso algunas veces hemos visto penalizaciones por el no uso de estas etiquetas. Por tanto, pensar siempre en hacer las cosas bien desde el principio para internacionalizar, porque para nosotros es muy importante y además siempre lo hemos dicho, ¿no? No podemos olvidar que esto es como cuando montamos un e-commerce, o muchas veces me pasa, o montamos un negocio digital para alguno de nuestros clientes y pasas el presupuesto, una de las cosas que te dice muchas veces, no, vamos a empezar con poquito o vamos a... No, es decir, una cosa es empezar en marketing escalonadamente, vamos a hacer pequeñas inversiones y buscando el nicho y luego subimos exponencialmente. Pero es como si dices, vamos a montar el restaurante sin sillas, es que no nos queda presupuesto, pues tienes un problema porque te puedes gastar un dineral en marketing, pero cuando la gente entra al restaurante le va a dar una sensación, perdón, le va a dar una sensación de que falta algo y eso va a generar una salida de clientes que no podemos permitir cuando estamos haciendo una inversión, un esfuerzo, una dedicación en general al e-commerce. Por tanto, debemos de tener claro que debemos de hacer una inversión correcta para poder crecer y escalar nuestro e-commerce a los diferentes países. Reputación en medios y lead building. Una de las cosas que nosotros utilizamos con cualquier negocio que queremos internacionalizar es utilizar medios de ese país para conseguir noticias, hechos noticiables. Perdonad. Una de las cosas en Internet, cuando hacemos compras en que nos basamos, siempre es la reputación. Es decir, tú comprarías en una tienda que no conoce nadie y además con todo lo que está pasando ahora, ¿no? El phishing que estamos teniendo, cada vez la ciberdelincuencia está más disparada. Ahora estaba saliendo el otro día, leía y veía en las noticias que mucha gente estaba poniendo anuncios engañosos, estaban creando e-commerce falsos y entonces ponían publicidad en Facebook y en Instagram, como fuera normal, chollos, ¿no? Una prenda que vale 300 euros, de Bimba y Lola o de cualquier marca así conocida, Chanel, etcétera, etcétera, pues de repente por 59 euros. Entonces mucha gente lo compraba, pero luego ni le llegaba el producto, ni podía reclamar en ningún sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener una buena campaña de reputación detrás que nos permita dar esa confianza a nuestro cliente, pues bueno, nos va a hacer poder entrar más fácilmente de la mano en el país que decidamos. Esto se hace mediante una mediante una campaña de comunicación en el país, mediante la compra de noticias, mediante la compra de artículos, mediante la compra. Y no solo me voy a medios de comunicación tradicionales o blogs especializados en la temática, sino incluso podríamos hablar de influencers, ¿no? Influencers del país, microinfluencers de 20, 30 mil seguidores que pueden
podemos utilizar para introducirnos dentro del mercado del país, ¿no? Yo hablo aquí de medios y de lead building porque además de conseguir salida en medios, podemos utilizar toda esta estrategia para meter enlaces a nuestra página web y así posicionar. ¿Por qué? Porque el SEO es geolocalizado. Si yo mando enlaces desde Alemania, voy a posicionar en Alemania. Si yo mando enlaces desde Francia, voy a posicionar en Francia. Pero además, vamos un paso más allá. Si mandamos desde Berlín, desde medios de comunicación del centro de Alemania, posicionaremos mejor en Berlín, en la capital, que en las demás regiones. Por tanto, debemos de repartir ese lead building, repartir esa salida en medios para ir posicionando a lo largo de todo el país. Y bueno, una de las cosas que nosotros hablamos es utilizar un servidor local. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama latencia, hay una cosa que se llama espera, tiempo de espera, y es el tiempo que utiliza el usuario desde que pincha en tu enlace, desde que pincha en tu anuncio, desde que entra a través de tus redes sociales hasta que le carga la web. En Europa esto está muy conseguido y tenemos una velocidad de carga impresionante. No tenemos normalmente problemas ni estamos teniendo ningún mal resultado de carga. Podemos estar hablando aproximadamente, pues bueno, de 2 segundos y medio, no nos vamos a más. Pero si nos vamos a Latinoamérica, nos vamos a Estados Unidos, tenemos un problema. Es que el tiempo medio de carga van a ser 3, 4, 5 segundos. Por tanto, es un tiempo muy elevado para el cliente espere. No va a esperar un cliente. El cliente en Internet es un cliente ansioso, es un cliente impaciente, está acostumbrado a la velocidad, está acostumbrado a la atención rápida, está acostumbrado a trabajar 24/7. No es el cliente de la calle. Por tanto, tener un servidor local en la zona en la que nos queremos potenciar y tener allí nuestra página web en ese idioma nos va a ayudar a tener un mejor servicio y experiencia de usuario. Claro, si tú tienes tu tienda online montada en España y quieres llevarla a Latinoamérica, lo normal es utilizar un CDN, que no es la VPN, es un CDN. Los CDN, uno de los más famosos es Cloudflare, ¿vale? Lo que hace es un servidor, tiene muchos servidores por diferentes países del mundo, carga tu web en todos esos, el contenido más pesado carga tu web en todos esos servidores y entonces según de donde se conecte el usuario, lo que hace es darle del servidor más cercano la web. Por tanto, carga muy rápido. Muy rápido. Es la manera más fácil de tener una velocidad de carga a nivel global, muy localizada y muy controlada. Porque claro, desde España a Washington podemos tardar en mostrar la página 6 segundos. Sin embargo, si tenemos el CDN de Cloudflare, podemos estar mostrando la página web en segundo y medio, 2 segundos, si se ha hecho bien la web. Esto es otra cosa que siempre habrá que analizar, si han puesto bien las imágenes, si han comprimido las imágenes, si la han adaptado para los diferentes dispositivos, si hemos hecho una carga del JavaScript al final de la página, con otro Java al principio, es decir, hemos hecho toda la optimización y VPO disponible dentro de un desarrollo. Entonces, es posible el servidor local pensar un CDN y el que conocemos y hemos utilizado muchas veces nosotros, Cloudflare, aunque hay otros que podéis ver. Y luego, por último, creo que el último paso, una vez que ya has elegido el modelo, su dominio directorio, has hecho el keyword research del país, has traducido los textos por profesionales, has hecho la adaptación a la moneda local, perdón, has puesto las etiquetas correctas de hreflang, reputación, has utilizado, si es posible, un servidor local o has utilizado en este caso el CDN de Cloudflare, vamos a ir un pasito más allá. Yo digo que para montar nuestro negocio en un país debemos de introducir una persona en el equipo del país de origen. Hostia, pero esto no es digitalización o esto no es la parte de marketing digital o de e-commerce. Es que es hiper necesario. Es hiper necesario porque debemos de entender que estamos en un país que no sabemos costumbres, manera de actuar, moral, comportamientos, qué es la normalidad, qué es lo típico allí, qué no es lo típico. Por tanto, incluso el problema del idioma, ¿no? Podemos tener una persona que sepa hablar inglés, no a la perfección, pero se va a notar el acento, va a haber un distanciamiento por parte del cliente. Sin embargo, si incorporamos una persona en el equipo del país de origen, vas a saber mediar, vas a saber resolver incidencias, vas a saber tener esa cercanía con el cliente porque el idioma es un idioma nativo. Y luego, además, nos va a ayudar mucho a abrir mercado porque tiene un conocimiento de aquel mercado, porque ha vivido allí, que tú no conoces.
y que no eres capaz de analizar. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de generar nuestro e-commerce. Y para nosotros estos son los 9 puntos fundamentales para internacionalizar nuestro e-commerce. Siempre me acompaña este embudo maravilloso en todas las presentaciones que hago, lo tengo súper claro. Esto es hiper importante, da igual el país al que vayamos, da igual la zona donde estemos, da igual lo que hagamos, que debemos de entender nuestro buyer personal, debemos de entender nuestro cliente objetivo. Y nuestro cliente objetivo, si vendemos calcetines en España, será de una manera, y si vendemos calcetines en Alemania será de otra manera totalmente diferente. Por tanto, debemos de estar preparados para eso. Para eso debemos de estar preparados identificando las mismas fases que identificamos para el negocio en España, identificar las fases para nuestro cliente en Alemania, nuestro cliente en Francia, nuestro cliente en Brasil o nuestro cliente en Estados Unidos. Siempre se comporta igual el cliente. El cliente lo primero que va a ver es una fase de información, va a tomar información sobre el producto, va a ver reviews, va a leer posts, va a haber noticias en medios de comunicación, va a haber comentarios de clientes que lo han comprado en Amazon, de clientes que lo han comprado en otras tiendas online. Luego va a hacer una fase de decisión de información para luego al final comparar esas informaciones, esos diferentes productos que ha visto para tomar una fase de transacción. Esa fase de transacción es donde verdaderamente nuestro cliente compra y por tanto debemos de tener este cliente localizado en el país que vayamos a internacionalizar y en nuestro país. La fase de información, a lo mejor el cliente alemán, francés, belga, estadounidense, brasileño, busca de una manera diferente a como busca nuestro cliente en español. Por eso incluso los blogs, si vamos a hacer un blog dentro de nuestra tienda online para captar clientes en fase de información, nuestro vídeo o en el canal de YouTube, nuestro post en español puede ser que tenga un título totalmente diferente a nuestro post en inglés. ¿Por qué? Porque la búsqueda no es igual en Estados Unidos que en España, no es igual en México que en Alemania y no es igual, están buscando maneras diferentes, buscan de maneras diferentes. Por tanto, este es un ejercicio que debemos de hacer, que es buscar nuestro cliente ideal o nuestro cliente que en España tenemos, extrapolarlo al país de origen. Y para eso debemos de tener este embudo muy claro y sobre todo el quinto paso, que es fidelizar con la cultura, costumbres y sobre todo de la manera de trabajar y de ser de ese país de origen, fidelizar a nuestro cliente para que la fase de recomendación se genere. Es decir, la fase de recomendación normalmente no nos la ponen en un embudo, nos la ponen en la fase de transacción, que sería la última, ¿no? Yo llego, compro y ya. Y fidelizar al cliente. Bueno, pues yo voy un pasito más allá porque a mí lo que me gusta hablar de la fase de recomendación. Si yo te compro un colchón en tu tienda, esta tienda me hace un trato impresionante a la hora de atención al cliente, me hace un trato postventa increíble, no me genera ningún problema e incluso me está atendiendo y me está vendiendo información que yo necesito. Oye, ha llegado abril, compraste tu colchón hace 6 meses, dale la vuelta. Tu colchón tiene 2 caras, una de invierno y una de verano. ¿Lo sabía usted? Estos detalles al final hacen fidelizar al cliente y el fidelizar es decir que tu cliente se convierte en tu mejor vendedor. Es la fase de recomendación. Tu cliente vende por ti. Por tanto, también debemos de contemplarla en los países de internacionalización o donde vayamos a ir. Debemos de estudiar nuestro buyer personal. Y ahora nos vamos a los errores más comunes. Creo que llevo ahora mismo, estamos a menos 20, nos quedan 20 minutitos. Vamos a ir 5 minutitos más de presentación aproximadamente, 5 o 10 minutitos. Entramos en ruegos y preguntas. ¿Cuáles son los errores más comunes que no hemos encontrado dentro de la internacionalización de algunos proyectos en los que hemos trabajado? Bueno, yo creo que puede ser el 80% de lo que me he encontrado, el fracaso en un país exterior. Bueno, suele haber 2 motivos, ahora os diré el siguiente. Es no realizar un plan de negocio, no hacer esos pasos previos que hemos hablado de logística, de ver la normativa de ese país, no tener eso contemplado. Que el producto se vende, si la competencia que hay dentro del país es más barata que nosotros y no podemos hacer nada, que nos podemos diferenciar
de la competencia que existe, porque tú puedes entrar a un país siendo más caro, pero debes de tener muy claro en qué te diferencias, cómo vas a reventar o cómo vas a destrozar o cómo vas a desbancar a las otras marcas de país de origen. Si no tenemos eso claro, si no tenemos un plan de negocio, pues te pongo una venda, te pongo la escalera y te digo, baja hasta el final. Si te caes, estás caído. Esto es lo que va a pasar si no haces un plan de negocio. No identificar tu buyer persona. Este embudo justo que hemos visto antes es identificar nuestro buyer persona, es identificar nuestro cliente, es identificar a ese cliente en cada fase de nuestro embudo que hemos visto antes y al fin y al cabo es lo que nos va a hacer también muy rápidamente ver si tenemos posibilidad de entrar al mercado. Una vez que identificamos nuestro producto, nuestra competencia y identificamos a quién se lo queremos vender, el 50% del trabajo está hecho. Eso ya está prácticamente cerrado. Por tanto, no identificar nuestro cliente objetivo en ese país de origen nos va a generar que vayamos a palo, ¿no? Vayamos a ciegas, vayamos sin saber a quién vamos a vender. Por tanto, es uno de los fallos que también nos encontramos. También nos encontramos que entramos a un país, nos gastamos una pasta en hacer nuestra tienda multilingüe, en traducir los textos, en preparar todo el tema de estudio de mercado, todo esto, pero luego no analizamos cuánto vamos a tener que gastar en marketing para hacer un pequeñito hueco en el mercado y que empecemos a tener clientes. Y el marketing, pues si estás en un producto, puedes hablar desde una inversión de 1.000 euros mensuales a una inversión de 10.000, 15.000, 20.000 euros mensuales. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. ¿Cuánto debemos de invertir para empezar a vender en otro país diferente al nuestro? Estos costes debemos de tenerlos que se supone que deben de estar en tu plan de negocio, en tu plan de expansión. Pero bueno, aún así lo hemos sacado fuera para tener muy claro que hay que analizar ese coste de publicidad. Si no, montaremos una tienda en mitad del desierto totalmente. Devoluciones. Os voy a contar que, bueno, estuvimos trabajando un tiempo con Amazon para un cliente en Madrid y su principal problema era gente que se dedicaba a buscar productos de media gama, de coste medio, que pedían a un país como Alemania, a un país como Inglaterra, y cuando el producto estaba allí, decían que lo querían devolver. Que ese producto lo querían devolver, que no estaba bien y que no le gustaba y que lo habían probado y que querían devolver. Vale. Si tú tienes un colchón que vale 600 euros y tienes un margen de beneficio de 140 euros, ¿vale? Y tú mandas el producto a Inglaterra y te dicen que devolverlo al país te cuesta 140 euros, que es el margen de beneficio, o incluso te puede costar más del margen de beneficio más el gasto de envío, tienes un problema, porque al gestionar la devolución te puede causar pérdidas. Entonces, uno de los errores más comunes que tenemos es que creemos que nunca se van a producir devoluciones y se producen. Por tanto, debemos tener un plan estratégico de devolución para que no nos genere pérdidas dentro de nuestra internacionalización. Incluso hay gente que se dedica profesionalmente a quedarse con productos porque la devolución del coste es mayor que el precio del producto. Por tanto, oye, quédatelo, ¿sabes? Eso es una de las cosas que se hacen a través de Amazon y a través de e-commerce y buscan esa debilidad en los e-commerce. Por tanto, tenemos que tener muy clara una estructura, muy claro un desarrollo de plan estratégico para las devoluciones al país al que vamos. Y así conseguir que una devolución no nos haga un calentamiento o nos genere un problema que no seamos capaces de resolver. Esto es, yo creo que lo peor que me he encontrado y es como, ¿qué intentas? ¿Qué haces? ¿No? Usar traductores automáticos. Lo veo en WordPress con el Google Translate a través de la API de conexión y entonces, si queréis hacer una prueba, que os escriban un texto en inglés, algún amigo que tengáis que sepa hablar inglés perfectamente o algún conocido que sepa hablar inglés o cualquier idioma, italiano, tal, mételo en Google Translate y tradúcelo al español. Léete la traducción y dime tú qué opinarías si te encuentras eso en una tienda online. Pues esto es lo que pasa. Es decir, si tú usas traductores automáticos para ahorrarte una pasta en el sentido de las traducciones o para ahorrarte un dinero en el sentido de las traducciones,
Lo único que vas a generar es que no vas a vender. Todo lo demás que hayas invertido lo estás tirando a la basura. Por tanto, pensemos un poquito, es decir, utilicemos traductores profesionales, metamos los textos, independicemos los dominios y subdominios para que cada uno vaya orientado a sus palabras clave, pero no gastemos tiempo y recursos en algo que no va a funcionar. Por tanto, no utilicemos traductores automáticos, utilicemos traductores profesionales, que los hay y además hacen un trabajo excelente. Problemas con el idioma. Esto es otra de las partes que también hemos encontrado. Hemos visto la digitalización de e-commerce, internacionalizarlo sin que la persona, el dueño o alguien del equipo conozca el idioma al que va a vender. Bueno, pues tenemos un problema. ¿Cómo hablamos con el cliente? ¿Cómo le generamos confianza? Utilizamos Google Translate otra vez. Entonces, esto es un problema y no debemos de cometerlo. Si vamos a internacionalizar nuestro e-commerce, vamos, por favor, a poner en el equipo una persona que sea capaz de gestionar todo ese país y que sea capaz de resolver las incidencias y problemas que tengamos. Y luego vamos a hablar, no me acordaba yo, un poquito de las herramientas y el software, ¿vale? Que es las herramientas que utilizamos nosotros un poquito para ir rastreando, ¿no? Y para ir viendo un poco. Sin lugar a duda, cuando hablamos de e-commerce, hablamos, para mí, principalmente de estos 4 CMS. Shopify, que es bueno, empezamos por Magento. Magento es un software, un CMS muy completo, muy complejo y muy difícil de usar. Son tiendas muy potentes las que se hacen con Magento, pero también necesitan unos recursos, un tiempo, una agencia detrás que tiene un coste. Luego vamos a WordPress, que es sobre todo, pues, bueno, el 30% de las páginas a nivel mundial ya están hechas sobre WordPress. Es un CMS muy intuitivo, un CMS muy fácil, con el que se puede escalar, con el que se puede trabajar. Sobre todo es con uno que en cualquier momento puedes cambiar sin sufrir buscar a alguien especializado, como puede pasar con Magento, ¿no? Que en Valencia, creo, si no me equivoco, que hay 2 agencias especializadas en Magento, pero sin embargo WordPress sabemos tocarla. Bueno, pues eso nos ayuda. Luego tenemos el producto mínimo viable, ¿no? Yo siempre digo que Shopify tiene su parte buena, que es que puedes entrar muy fácil al negocio online, su parte mala, que es que tiene unas limitaciones y siempre vas a recurrir a comprar cosas o extensiones que necesites. Pero sí es verdad que es un producto mínimo viable para poder hacer cosas. Yo, personalmente, no trabajo con Shopify ni recomiendo a mis clientes Shopify. Y luego, por último, tenemos PrestaShop, es un CMS generado, creo, en Francia, si no me equivoco. Está muy bien también, pero nosotros tampoco somos muy fan de él. No es hemos visto que WordPress nos da mucha más versatilidad, además es más fácil a la hora de conseguir recursos, es más fácil a la hora de conseguir información, está mucho más fácil el código y nos ha gustado muchísimo más y hemos conseguido velocidades, hemos conseguido mucho mejores resultados en WordPress que PrestaShop. Pero serían los 4 CMS principales a la hora de utilizar un CMS para hacer nuestro e-commerce. Luego, las herramientas de Google, de verdad, sigo diciéndolo y vengo directamente de la parte SEO. Utilizar Google. Google nos da tanta información, nos da tanto poder, ¿no? Tiene tantas herramientas fuertes para desarrollar nuestra propia información. No dejéis, utilizamos Google Trends, que es una herramienta para ver una búsqueda, cómo evoluciona a lo largo de un año, de 6 meses, de 3 años, de 5 años, cómo es la búsqueda, si es una búsqueda temporal, si es una búsqueda, y además lo puedes hacer por países o a nivel mundial. Luego tenemos Search Console, que nos va a dar un montón de información, Google Analytics, que nos va a dar un montón de información, el propio buscador de Google da muchísima información. Y luego, aquí hablamos de 3 herramientas SEO, sobre todo para el Keyword Research y para la búsqueda de palabras clave. Para mí, Ahrefs y SEMrush son las principales. Yo trabajo normalmente con SEMrush, aunque también utilizo Ahrefs y Screaming Frog para hacer SEO. Pero sobre todo, SEMrush y Ahrefs son las que nos van a permitir hacer búsquedas de palabras clave en diferentes países y saber un poquito cómo está todo el tema de la búsqueda de nuestro producto en un país determinado, con el número de búsquedas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está, por último, Holded. Holded es un CRM que estamos utilizando para la facturación, etcétera, etcétera, y partir de varias ramas de internacionalización. Y luego Polylan. Polylan es uno de los plugins que utilizábamos para la traducción de los WordPress
para hacer esta parte, ¿no? Para que te haga esta estructura separada en directorio o tal, y poder ir haciendo las dos diferentes webs, porque ya os digo, son dos webs totalmente diferentes. Y sobre todo una cosa, yo lo estaba diciendo al principio, ¿no? El 15% de la venta en España del e-commerce se hace a través de Amazon. AliExpress está creciendo en Europa. Nuestros productos, nuestra marca tiene que estar en los dos marketplaces mayores. Debemos de estar dentro de ellos porque es una manera de vender. ¿Es verdad que se llevan una leña? Es cierto, pero es reputación de marca. Es decir, la gente le va a impactar tu marca a través de Amazon, van a ver que están en Amazon e incluso puede ser que vayan a ver las reseñas que tengan en Amazon porque saben que son reseñas fiables. Por tanto, debemos de, sobre todo, entrar en los marketplaces que nos van a ayudar a tener esa reputación de marca y a captar nuevos clientes. Y siempre digo algo, y yo creo que ya son 5 o 6 meses que lo voy diciendo, que la vida no es cuestión de suerte, la vida es cuestión de actitud. Y os invito a que tengáis esa actitud para lanzar vuestro e-commerce, para abrir nuevas formas de negocio y, sobre todo, utilicéis la palabrita que tenemos arriba, que es el mismo hashtag que utilizamos para la otra conferencia en plena pandemia de Cámara de Valencia en la parte internacional, que es reinventa tu negocio. Por favor, reinventaros. Por favor, mirar a otros horizontes y tener esa actitud que verdaderamente es lo que os va a hacer crecer. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer y nada, espero las preguntas, que entiendo que habrá alguna dudilla. Si ha ido muy rápido, que es algo normal. Bueno, pues la verdad es que yo creo que Begoña está igual que yo. Impresionante todo el contenido que has transmitido en tan poco tiempo. Así que yo personalmente y en nombre de Cámara y en nombre de muchas de las personas que han ido escribiendo, te agradecemos el conocimiento que has compartido y cómo lo has encapsulado en menos de una hora todo este conocimiento. Estoy invitando a las personas a que planteen sus dudas. Sí que tengo, por ejemplo, María José nos transmitía que, bueno, pues como que muy, muy claro explicado y que, bueno, pues que enhorabuena por el webinar, Óscar. John preguntaba cuál era el mejor servidor local en cuanto a... bueno, hay que remontarse a lo que estabas hablando inicialmente de adaptarnos a cada uno de los mercados y tal. Entonces está hablando cuál es el mejor servidor local. Yo por lo privado le he dicho que dependerá de cada uno de los mercados, pero bueno, no sé si a nivel técnico o a nivel... Tendríamos que ver, aquí ya tienes que ir a buscar en el país de origen. Es decir, por ejemplo, en Europa sí tenemos OVH, por ejemplo, está en Francia, SiteGround tiene en Países Bajos y Holanda, y podríamos ir recorriendo un poco. Incluso ya hay OVH, si no me equivoco, le puedes pedir que te monte un servidor virtual en un país determinado. Vale, pues, utilizan ellos IPs de ese país y hacen un juego dentro del sistemas, que yo ahí me pierdo un poquito más, y te montan un servidor en el país de origen. Pero sobre todo, si vamos a internacionalizar muy grande, ir a los CDN, a Cloudflare. Vale, mira, María José comentaba también, bueno, era más una reflexión, el punto 9 de las recomendaciones que has puesto al principio, el punto 9 indicaba que yo creo, la verdad es que no sé si tenía que ver con el tema de la adaptación y tal, muy, muy importante y pocos negocios lo tienen en cuenta. Fantástica ponencia. Bueno, pues eso. Vale, supongo que sería la incorporación al equipo de una persona del país de origen, si no me equivoco. Claro. Además, como la presentación la vamos a tener, la vamos a compartir, la podremos repasar. Me preguntaba también José Vicente lo mismo, muy interesante y tal, y me decía si podíamos compartir el vídeo. Ya os digo que cuando cumplimentéis la encuesta directamente os pasaremos, bueno, directamente no, pero que se generará directamente el enlace y os pasaremos el vídeo y la ponencia, así que perfecto. María José dice que sí, que efectivamente hacía referencia al tema de la persona en el país de origen, así que nada. Mira, otra pregunta que nos expone Victoria es aproximadamente si nos podrías decir cuál sería el coste medio de inversión para lanzar un producto en un mercado.
entiendo que será una aproximación. Gracias. Depende de lo que lancemos. Aquí nos movemos muchísimo en los productos, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis de competencia, que es muy importante, el análisis de competencia. ¿Por qué? Porque dependemos de muchas cosas. Yo quiero lanzar mi producto en Alemania, voy a lanzar naranjas. ¿Cuánta gente hay vendiendo denominación de origen España naranjas en Alemania? 0. Hostia, genial. Me va a costar 0. Lanzar el producto o me va a costar menos, ¿no? En competencia. No, hay ya 12.000 productores españoles que están vendiendo naranja en Alemania. Tienes un problema, la inversión es mucho más grande. Entonces, decir un precio, vamos, hay muchas veces que no lo decimos aún estudiando, porque nos movemos en rangos de inversión, no nos movemos en esto, porque tienes que generar la confianza de marca, la reputación, conseguir poner ese anuncio dentro del Google de allí o de las redes sociales, entras en un sistema de pujas que no sabes. Entonces habría que hacer un estudio bastante amplio para poder dar un precio. Vale, sí, yo creo que es bastante obvio. Otra pregunta, Óscar, que se plantea, ¿puede ser negativo tener precios distintos en un país y en otro? Se refiere a precios de venta. Esto lo expone A ver, Antonio. esto nos pasa a nosotros con algún producto alimenticio. Nosotros tenemos varios clientes del sector agrícola y son productores de, pues uno es de aceite de ecológico, bueno, lleva el sello Demeter, que es un sello de alta calidad ecológico, que es Alemania. Y claro, él vende a un precio en España, vende a un precio en Alemania, pero vende a otro precio en Italia. Entonces, a ver, todo se puede hacer dentro de la programación. Nosotros podemos decir que una persona que viene desde una IP alemana tiene que ver unos precios y otra persona que viene desde Italia va a ver otros precios. Pero claro, existen las VPN, existen una serie de cosas que al final, si quieres, te saltan. Puedes alegar al cliente, aquí ya entramos en una parte de... Es que el cliente te va a decir, si tú lo vendes a 6,80 euros en España, ¿por qué me lo vendes a mí en Alemania a 12,80? Eso es un problema. Se pueden bloquear por IP y se puede hacer un desarrollo de programación para que el cliente no lo vea, pero al final siempre hay puntos de fuga donde el cliente te puede pillar. Así que prepara un buen argumento para que no se enfade. Ya. Mira, Victoria sigue preguntando, una pregunta interesante, la verdad. Dice, ¿vender a través de un marketplace es más o es menos caro que intentar vender directamente desde nuestra propia página web? A ver, esta es una buena pregunta. A mí darle el control a cualquier persona que no sea yo sobre mi negocio me pone de los nervios. Entonces, darle mi control, porque sabemos por experiencia, y esto lo hemos visto con clientes, yo vendo Amazon, si os acordáis, lo primero que hacía era conectar a esa gente que vendía el colchón Picolín y empezaba a vender colchones Picolín a través de Amazon, y esa gente empezó a vender y empezó a hacer dinero. Y llegó un momento donde Amazon le dijo, te estás equivocando. Le subió el fee del 4, 5, 6% que se movía a Amazon, ha empezado a subirlo al 15, al 17%, y encima Amazon ha llamado directamente a Picolín y le ha dicho, oye, quiero que seas cliente Prime mío y yo te compro los colchones a ti. Porque tiene todo el estudio, toda la estadística de los colchones Picolín, dónde se venden, a qué precio se venden, quién los compra. Entonces se han saltado al intermediario directamente. Es una de las cosas que ha hecho Amazon en el mercado, que la gente no se da cuenta de eso, pero se está cargando en ese sentido. No es una oportunidad para el pequeño negocio, es una oportunidad para Amazon conocer los mejores productos del mercado e ir directamente al fabricante. No os equivoquéis, eso es Amazon. Y eso lo está haciendo y lo lleva haciendo 10 años. Entonces, cederle a los marketplaces toda nuestra información de clientes, de cederle toda nuestra información de proveedores, cederle toda nuestra información de mejores ventas, es arriesgarte a que un día te den la pata y te quedes fuera. ¿Lo podemos utilizar como marca? Por supuesto. ¿Lo podemos utilizar como branding? Por supuesto. ¿Lo podemos utilizar para captar esos primeros clientes y empezar a abrir mercado en un país? Por supuesto, pero no le deis toda la información, os expulsarán. Por eso es más barato, pero a la larga es más caro. Es cierto, pero también a veces es la única forma de poder entrar en otros mercados, así que es un coste que hay que asumir. Mira, luego, Víctor, que esta pregunta yo creo que no hace falta que la planteemos a Óscar. Con respecto a lo que has hablado de las traducciones,
pregunta si recomendamos alguna empresa para traducir contenido digital. Esto ya hay muchas empresas. Yo, por lo menos a nivel de cámara, nosotros no podemos recomendaros, pero sí que os decimos que os mováis, porque sí que hay empresas muy profesionales que lo hacen, y que también es cierto que esto tiene un coste, o sea, que no puede ser a cualquier precio. Sí, nosotros, bueno, trabajamos con varias de Valencia y, bueno, no nos han ido mal, pero sí es verdad que hay que tener también cuidado con las agencias, os lo digo, pero en general, os lo digo en general con todo, porque muchas veces se subcontratan servicios, puedes tener problemas con la subcontratación del servicio. Entonces, en eso, sobre todo, pedir, fiaros de las reviews que uno tiene en su Google My Business y la que uno tiene en Internet, y los comentarios, y ahí fijaros un poquito. Nosotros trabajamos con alguna, hemos trabajado y tal, pero normalmente pedimos que la empresa que nos pide el e-commerce se encargue de las traducciones, porque arriesgarnos nosotros a un trabajo que no hacemos, que nos ponga la cara colorada, muchas veces preferimos no hacerlo. Muy bien, pues ha quedado limpio el panel de preguntas, así que, Óscar, te agradecemos totalmente tu proximidad, tu claridad a la hora de responder a todos. Te volvemos a transmitir nuestro agradecimiento. Begoña, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, coincido contigo en que ha sido una exposición estupenda. Óscar, has dado muchos puntos claves y estoy convencida de que ha sido muy útil para las empresas. Gracias también por nuestra parte y, bueno, gracias a vosotros. Muchísimas Muy bien. gracias. Pues nada, no os olvidéis de cumplimentar la encuesta cuando salgáis de la aplicación. Agradeceros la atención, vuestra participación activa. Recordaros que la próxima semana organizamos otro webinar relacionado también con el tema digital. Va a estar relacionado con el que ha presentado Óscar. Es sobre los 10 pasos que tiene que tener un plan de marketing digital, por lo tanto es muy alineado con las recomendaciones que Óscar nos ha ido dando. Y lo dicho, esperamos veros pronto. Óscar, gracias nuevamente y que tengáis un buen día a todos. A vosotros, igualmente. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.